Muy buenas tardes. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido por los Acuerdos Generales 21/2020 y 3/2021, emitidos por el Pleno de este Tribunal. Le pido, por favor, al licenciado Rubén Ernesto Mendoza González, encargado del despacho de la Secretaría General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Le informo que se encuentran presentes, además de usted, el magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez y la magistrada en funciones, licenciada Lisbeth Jessica Gallardo Martínez, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y en el Acuerdo General 21/2020, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son: 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, un procedimiento especial sancionador, un recurso de inconformidad a la elección de diputados por mayoría relativa y 8 recursos de inconformidad a la elección de ayuntamientos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1, de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrado o magistrada en funciones, están a consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si no hay intervenciones, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría tome la votación correspondiente. Su audio, licenciado. Disculpe. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada en funciones, Lisbeth Jessica Gallardo Martínez. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al encargado del despacho de la Secretaría de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada en funciones. Procedo a dar cuenta con el proyecto formulado en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificados con las claves JDSI/22/2021 y JDSI/29/2021, acumulados, promovidos por Alejandra Jacqueline Barragán Corres y Tomás Mauricio Ríos Villanueva, regidora de Hacienda y síndico municipal del Ayuntamiento de Taniche, Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante los cuales controvierten diversas omisiones del presidente municipal, regidora de salud, regidor de obras, regidor de educación, tesorero municipal y secretaría municipal del citado ayuntamiento, que a su consideración menoscaban sus derechos político-electorales relacionados con el ejercicio del cargo, los cuales son constitutivos de violencia política en razón de género en contra de la regidora y violencia política en contra del síndico. En primer término, se propone declarar la incompetencia de este tribunal para conocer de lo relacionado con la omisión de la autoridad responsable de otorgar viáticos con motivo de las gestiones que se han llevado a cabo, en razón de que no forman parte de la materia electoral. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar parcialmente fundado el agravio relacionado con la obstrucción al ejercicio del cargo por la parte actora, ya que, como se razona en el proyecto, los hechos aducidos por la parte actora quedaron acreditados con las constancias de autos, así como las que obran en el diverso procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES/29/21, como lo son la negativa de otorgarles información de la cuenta pública y la omisión de otorgar algún espacio dentro del ayuntamiento para realizar las actividades que se les encomendaron. Sin embargo, respecto a las manifestaciones tendientes a señalar que las responsables no los
han integrado en actos públicos propios del ayuntamiento, asimismo, que no les han otorgado una llave para ingresar al municipio, no les asiste la razón al no aportar los elementos mínimos a través de los cuales sea factible demostrar los hechos alegados. En cuanto a la omisión del pago de dietas de la parte actora, se propone declararlo parcialmente fundado, ya que la omisión únicamente se acredita a partir de la segunda quincena de diciembre del 2020 hasta el 24 de febrero pasado, y como consecuencia se propone condenar a la responsable al pago de las dietas adeudadas. Por lo que hace a la violencia política en razón de género que aduce la actora, se propone declararla existente, ya que se actualizan los elementos para tenerla por acreditada, máxime que quedó acreditado en autos de la obstrucción al ejercicio del cargo del actor, razón por la cual se propone el dictado de medidas de reparación integral a favor del actor. Finalmente, respecto a la violencia política en contra del síndico municipal, se propone declararla inexistente, ya que las demás documentales aportadas por el actor no se desprende alguna tendiente a demostrar que en efecto, y como lo señala la responsable, hayan ejercido violencia política en su contra. Enseguida, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones, doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el recurso de inconformidad de elección de ayuntamiento, identificado con la clave RIN/EA/02/2021, promovido por Javier Sánchez Méndez, representante propietario del partido Morena, en contra de los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo de la elección municipal de Zilacoyapan, Oaxaca, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva. En primer lugar, se propone declarar como infundado el agravio consistente en la desventaja ante la imparcialidad y la falta de objetividad en el desarrollo del proceso electoral, así como la máxima publicidad recaído en la presidenta del Consejo Municipal de Zilacoyapan del Instituto Electoral Local, quien, aprovechándose del cargo que se ostenta, siempre facilitó todo apoyo al presidente electo por la coalición PAN-PRI-PRD, ya que de todo lo manifestado por el actor no se pueden apreciar un hecho concreto de afectación, ya que son simples manifestaciones de supuestas filiaciones consanguíneas que por sí solas dichas afirmaciones no afectan en nada el proceso electoral. Máxime que el actor no ofrece documental para poder deducir algún lazo consanguíneo, por lo que no quedó acreditado el parentesco entre la presidenta del Consejo Municipal de Zilacoyapan, Oaxaca, y el candidato a concejal por el partido PAN-PRI-PRD. En el mismo sentido, de haber estado inconforme con la integración del Consejo Municipal, este pudo haber impugnado dicha designación. Sin embargo, al no haberlo hecho dentro del término legal, su derecho para ello precluyó. En cuanto al agravio consistente en que, de acuerdo con el acta de sesión de cómputo llevado a cabo el 10 de junio del año en curso, no se asentó el número de paquetes que se abrieron, tampoco el resultado de cada una de las actas que se levantaron producto de la apertura de los paquetes, por lo tanto, no existió máxima publicidad, se propone declararlo infundado. Lo anterior, ya que contrario al aducido por el actor, sí se hizo del conocimiento de los partidos de qué casillas y del por qué se iban al recuento, cuáles a cotejo, además de que del análisis del acta de sesión extraordinaria y de reunión de trabajo donde se dio dicha información, se advierte que está la firma al calce del representante del partido actor. Y finalmente, respecto al último de los agravios que plantea el actor relacionado con la entrega de dinero, regalos y la manera específica de votar por las palabras PAN, PRI, PRD, se propone declararlo inoperante, ya que el partido actor no cumple con la carga procesal de la afirmación y no expone los hechos que motivan la causal de nulidad invocada, pues no basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa que existió la entrega de dinero, regalos y la compra de votos por el personal de la coalición PAN, PRI, PRD, sino que necesariamente debió aportar elementos mínimos para que, aunque de manera indiciaria, este tribunal pueda advertir dicha violación. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto formulado por el recurso de inconformidad de elección ayuntamiento, identificado con la clave RIN-EA/09/2021, promovido por Enrique Demetrio Racine Hernández, a fin de impugnar, entre otras cosas, la declaración de validez de la elección de ayuntamiento de Santiago Tuxtlahuaca, Oaxaca, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez al candidato postulado por el partido Morena. En cuanto al fondo del asunto, en primer momento, respecto del supuesto rebase del tope de gastos de precampaña del candidato de Morena, se propone declarar como inoperante,
pues dichos actos o supuesto rebase debió de haberlo controvertido en la etapa correspondiente, es decir, al finalizar la etapa de las precampañas, en el proceso electoral 2020-2021. De ahí que al no haberlo hecho en su oportunidad, dicho agravio es considerado inoperante. Por cuanto hace al rebase de tope de gastos de campaña, el actor no acreditó objetiva y materialmente que el candidato del partido político Morena haya rebasado en más del 5% el tope de gastos de campaña. Máxime que, del análisis al dictamen consolidado del Instituto Nacional Electoral, se advierte que no se acredita dicho rebase, de ahí que se proponga declarar infundado el agravio. Respecto al agravio relativo a la entrega de paquetería electoral fuera de los plazos de ley, se propone declararlo como infundado, ya que de la copia certificada del acta de sesión permanente de la jornada electoral de 6 de junio de la presente anualidad, se puede advertir que los paquetes electorales de todas las casillas instaladas en el municipio de Santiago Tuxtlahuaca fueron entregadas antes de las 10 horas del día 7 de junio de la presente anualidad. Siendo precisos, el último paquete electoral fue entregado a las 9 horas con 43 minutos del señalado día, es decir, 8 horas con 17 minutos antes de cumplir las 24 horas que prevé la ley de instituciones, tratándose de casillas rurales como en el caso acontece. De ahí que la entrega de paquetería electoral no haya sido fuera de los plazos establecidos en la ley. Por otra parte, el actor adujo que hubo expulsión sin causa justificada de los representantes de casilla. Sin embargo, se propone declarar como infundado, ya que de las constancias que acompañan el escrito de demanda, el partido político actor no remite mayores elementos que corrobore el hecho de que alguno de los representantes fue expulsado de alguna casilla sin causa justificada. Finalmente, por lo que hace al agravio relativo a que existió acarreo de personas en una sección distinta y urna zapato, en diferentes casillas, se propone declararlo inoperante, pues el actor incumple con la carga procesal que le impone el artículo 15, numeral 2 de la Ley de Medios Local. Es decir, no prueba el hecho de que las personas que supuestamente fueron acarreados realmente estuvieran votando de manera ilegal. Respecto a las urnas zapato, del análisis a los autos podemos obtener que en la totalidad de las urnas se emitieron votación a favor de más de una de las opciones políticas, por lo que no se puede considerar ninguna de ellas como una urna zapato. En consecuencia, se procede a confirmar los actos impugnados. Finalmente, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución formulados en los recursos de inconformidad de elección de ayuntamiento identificados con las claves RIN EA, diagonal 55, diagonal 2021, RIN EA 62, diagonal 2021, RIN, diagonal EA, diagonal 96, diagonal 2021, promovidos por el Partido Encuentro Solidario, a fin de controvertir, entre otras cosas, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Asunción Nochistlán, Santiago Tuxtlahuaca y Santa María Huatulco, Oaxaca, respectivamente. En el proyecto se propone desechar los medios de impugnación, ya que en términos del artículo 10, numeral 1, inciso E de la Ley de Medios, se establece que cuando el medio de impugnación incumpla cualquiera de los requisitos previstos en los incisos A o H del artículo 9, numeral 1, como lo es, entre otras cosas, carecer de firma autógrafa, será improcedente y desechado de plano. Por lo que en el caso se actualiza dicha causal, ya que los medios de impugnación fueron promovidos vía correo electrónico ante el Instituto Electoral Local. Sin embargo, ante la ausencia de la firma autógrafa en la demanda para superar esta circunstancia y privilegiando el derecho de la jurisdicción, le fue requerido al Partido Encuentro Solidario remitiera a este tribunal el original de sus escritos de interposición. Requerimientos que fueron cumplimentados, para lo cual el Partido Encuentro Solidario manifestó que remitía los originales de las demandas. No obstante, de su análisis se advierte que las firmas contenidas en los escritos presuntamente originales remitidos por el Partido Encuentro Solidario son notoriamente distintas a las firmas contenidas en el archivo de las demandas interpuestas primigeniamente mediante correo electrónico. De ahí que se concluye que no existen elementos que permitan verificar con certeza que el archivo recibido por correo electrónico efectivamente corresponde a un medio de impugnación promovido por el Partido Encuentro Solidario. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrado, magistrada en funciones. Muchas gracias. Magistrado, magistrada en funciones, están a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Si no hay comentarios, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría General tome la votación correspondiente.
Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada en funciones Lisbeth Jessica Gallardo Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificados con las claves JDCI, diagonal 22, diagonal 2021 y JDCI, diagonal 29, diagonal 2021, acumulado, se resuelve. Segundo, se declara fundado el agravio relacionado con la violencia política por razón de género ejercida por el presidente municipal de Taniche, Oaxaca, en términos de lo razonado en el considerando noveno. Tercero, se declaran parcialmente fundados los agravios identificados en los incisos A, B, D y F, vertidos por la parte actora, en términos de lo razonado en el considerando noveno de esta resolución. Cuarto, se declara infundado el agravio relacionado con la violencia política en perjuicio del síndico municipal de Taniche, Oaxaca, en términos del considerando noveno de esta resolución. En el recurso de inconformidad de la elección de ayuntamientos, identificado con la clave RIN, diagonal EA, diagonal 02, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se declaran por una parte infundados e inoperantes los agravios planteados por el actor en términos del considerando séptimo. En el recurso de inconformidad de la elección de ayuntamientos, identificado con la clave RIN, diagonal EA, diagonal 09, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios planteados por el partido político Fuerza por México en términos del considerando quinto. Tercero, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Santiago Tlahuaca, Oaxaca, la calificación y la declaración de validez de la elección en términos del considerando quinto. En el recurso de inconformidad de la elección de ayuntamientos identificado con la clave RIN, diagonal EA, diagonal 55, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se desecha de plano el recurso de inconformidad de la elección de ayuntamientos en términos del considerando tercero de esta resolución. En el recurso de inconformidad a la elección de ayuntamientos identificado con la clave RIN, diagonal EA, diagonal 62, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se desecha de plano el recurso de inconformidad de elección de ayuntamientos en términos del considerando tercero de esta resolución. En el recurso de inconformidad de la elección de ayuntamiento, identificado con la clave RIN, diagonal EA, diagonal 96, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se desecha de plano el recurso de inconformidad de la elección de ayuntamientos en términos del considerando tercero de esta resolución. Ahora le solicito al encargado del despacho de la Secretaría General de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES, diagonal 112, diagonal 2021, derivado de la denuncia presentada por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Jocotlán, Oaxaca, en contra de Tania López López, por la presunta comisión de infracciones en materia electoral consistente en la realización de actos anticipados de campaña dentro de la demarcación de dicho municipio. En el proyecto puesto a consideración, se propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas, ya que del caudal probatorio se desprende que no se acreditan los elementos necesarios para ello, pues en autos no quedó acreditado el elemento temporal. En el caso, el denunciante refiere que los hechos denunciados consistentes en la supuesta apertura de campaña de la denunciada y la publicación de un espectacular en el cual se aprecia su nombre como candidata a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán, Oaxaca, tuvieron verificativo en las primeras horas del día 4 de mayo, en curso, como se advierte de las actas circunstanciadas levantadas por la autoridad instructora, y el Consejo General aprobó el acuerdo IEPCO-CG-57, diagonal 2021,
donde se registró la candidatura de la denunciada a las 12 horas con 46 minutos del mismo día, por lo que se estima la denunciada promovió su candidatura antes de la conclusión de la sesión. Sin embargo, dicha situación no puede considerarse como una infracción a la normativa electoral cometida por la denunciada, pues los actos que se reprochan de ilegal fueron realizados dentro del plazo establecido en el calendario electoral aprobado desde el 10 de noviembre del año 2020 por el Consejo General, en relación con lo estipulado en el artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Ello pues, dicho calendario precisó que el inicio formal del periodo de campañas para las concejalías a los ayuntamientos sería el día 4 de mayo. De esta forma, se considera que los actos denunciados se efectuaron dentro de la temporalidad permitida, por lo que la ponencia considera que no se acreditaron los elementos necesarios para tener por actualizadas las infracciones denunciadas y, por tanto, se propone declarar su inexistencia. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de inconformidad de elección de diputados, identificado con la clave RIN/4/07/2021, promovido por el representante propietario del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, ante el Consejo Distrital Electoral de Teotitlán de Flores, Magón, Oaxaca, en contra de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa de ese distrito. El actor aduce que las actividades de conteo, sellado y enfajillado de las boletas electorales para la elección de diputación local, llevadas a cabo previo a la jornada electoral, vulneraron el principio de certeza jurídica, ya que durante dichas actividades se reportó un faltante de 299 boletas electorales distribuidas en las secciones electorales, de las cuales aduce que una vez que fueron reimpresas dichas boletas, se procedió a la cancelación de las mismas, ya que éstas no cumplían con las medidas de seguridad aprobadas para las boletas electorales. En ese sentido, a juicio de la ponencia, dicho agravio de bien infundado. En principio, debe decirse que las actividades de conteo, sellado y enfajillado de las boletas electorales forman parte de la etapa de preparación de la elección, y toda vez que ésta concluyó al inicio de la jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales constitucionalmente previsto, resulta material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar la violación, en virtud de que no puede revocarse o modificarse una situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida. Máxime que de las constancias que obran en autos no se advierte que el partido actor u otra representación partidaria hubiera presentado escritos de incidentes o de protestas, o bien firmado bajo protesta el acta mediante la cual quedaron asentadas dichas actividades. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se pudo colegir que, efectivamente, la presidenta del Consejo Distrital solicitó las boletas faltantes. De igual modo, fue posible identificar las casillas a las cuales pertenecen los folios de las boletas que hace alusión el actor, que fueron canceladas, de las cuales se advierte que el número de boletas recibidas y entregadas por los integrantes de las mesas directivas de casillas son coincidentes y además dichas casillas fueron motivo de recuento. Por otra parte, aduce que en 5 casillas señaladas se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 76, inciso C, de la Ley de Medios de Impugnación, toda vez de que en 2 de las casillas no fueron computadas 200 votos a favor de su representada. En una más, procedía el recuento de la casilla, toda vez que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la casilla. Ahora bien, de un análisis de las actas de escrutinio y cómputo, así como de las constancias individuales de resultados electorales de la votación recibida en la casilla señaladas por el partido recurrente, en modo alguno se advierte que no le hubieran sido contados 200 votos, pues de la sumatoria de los votos recibidos para cada partido, da como resultado lo asentado en cada acta. Además, es omiso en señalar que las casillas, a su juicio, existió dolo en el cómputo de la votación. Asimismo, no se advierte que la diferencia entre los 2 primeros lugares de cada una de las casillas señaladas por el actor sea mayor al número de votos nulos. Por tanto, dicho motivo de disenso de bien infundado. Como tercer agravio, hacer valer que la candidata electa omitió reportar todos los gastos de campaña a la Unidad Técnica de Fiscalización. Por tanto,
sostiene que el órgano electoral debe privilegiar una investigación exhaustiva respecto de los gastos de campaña reportados por la citada ciudadana. En ese sentido, cabe mencionar que los planteamientos del actor van encaminados a que se realice una investigación respecto de si la ciudadana, antes citada, reportó o no todos los gastos que fueron erogados en su campaña. En consecuencia, se precisa que actualmente la función de revisar los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, tanto en el ámbito federal como local, constituye una atribución que le compete al Instituto Nacional Electoral y no así a este tribunal. Así que, por disposición constitucional y legal, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos se encuentra a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien resuelve en definitiva el proyecto de dictamen consolidado, así como de cada uno de los informes de los partidos políticos que están obligados a presentar, determinando en torno a sí una candidatura o instituto político rebasó o no el tope de gastos de campaña. Por lo tanto, dicho motivo de disenso deviene inatendible. No obstante lo anterior, obra en autos un juicio asignado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, por medio del cual anexó un enlace electrónico del que se pueda apreciar el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los actores políticos, correspondientes al presente proceso electoral local en el estado de Oaxaca. Del análisis de dicho dictamen se puede colegir que el tope de gastos de campaña de la candidatura para la Diputación Local de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue de 927,321.99 pesos, y el total de gastos elevados en la campaña de la candidata diputada local postulada por la coalición PRI, PAN, PRD, asciende a la cantidad de 425,220.86 pesos, por lo que no se advierte que dicha ciudadana hubiera incurrido en el rebase de tope de gastos de campaña. Finalmente, el partido recurrente pretende que se declare la nulidad de la elección al referir que la licenciada Lisbeth Anaí Concha Ojeda realizó la compra de votos, solicitando para ello copia de las credenciales del elector de diversos ciudadanos. Asimismo, aduce que condicionó y coaccionó el voto de las personas bajo las entregas de apoyos. A efecto de demostrar dicha afirmación, presentó como medio de prueba un video, el cual aduce fue obtenido de los enlaces electrónicos señalados en su escrito de demanda. Una vez analizado dicho medio de prueba, la ponencia considera que las pruebas aportadas no resultan suficientes para acreditar que la candidata electa haya desplegado acciones en las cuales se evidencie la compra y la coacción de votos, ya que, de la misma, no se advierte la fecha en la que supuestamente sucedieron los hechos narrados. Además que, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con la que se pueden confeccionar y modificar. En razón a lo expuesto, el proyecto de sentencia se propone confirmar los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida por el Consejo Distrital Electoral de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, a favor de la candidata postulada por la coalición PAN, PRI, PRD. Finalmente, expongo el proyecto de resolución de los recursos de inconformidad identificados con las claves RIN, diagonal EA, diagonal 08, diagonal 2021, RIN EA, diagonal 41, diagonal 2021, y RIN EA, diagonal 42, diagonal 2021, promovidos por el candidato independiente y el Partido de la Revolución Democrática en contra del Consejo Municipal Electoral de la heroica ciudad de Tlaxiaca. Ante los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de concejalías del ayuntamiento de ese lugar. En principio, se propone reencauzar el recurso de inconformidad promovido por el candidato actor a juicio ciudadano, puesto que esta forma se garantiza de mejor manera su derecho al acceso a la justicia, así como acumular los recursos RIN, diagonal EA, diagonal 41, diagonal 2021, y RIN, diagonal EA, diagonal 42, diagonal 2021, al diverso RIN, diagonal EA, diagonal 08, diagonal 2021, al existir identidad en los actos reclamados y en la autoridad señalada como responsable. Ello a fin de no dividir la continencia de la causa y evitar la posibilidad de dictar sentencias contradictorias.
En cuanto al fondo del asunto, se plantea confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría. Esto es así, puesto que los agravios relacionados con la violencia hacia el electorado y la supuesta coacción del voto se proyectan declararlos inoperantes, toda vez que resultan vagos, ambiguos y genéricos, sin que se establezcan circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan un pronunciamiento por parte de este tribunal. Menos aún se especifican las casillas en las que tales actos supuestamente sucedieron, ni se aportan las pruebas en ese sentido. Respecto del supuesto impedimento de acceso a las casillas a sus representantes, así como de la inexistencia de los datos de su candidatura independiente de las actas, se plantea declararlos infundados, toda vez que de las actas de la jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo que obran en el expediente, se colige que en la gran mayoría de estas estuvieron presentes representantes del candidato actor, en algunas hasta 2 de ellos, así como que en estas sobraban los datos de su candidatura acompañados del emblema respectivo. En cuanto a los actos anticipados de campaña que se imputan, el presidente municipal electo, así como la supuesta difusión del voto a su favor, el día de la elección se proyecta declararlos infundados, toda vez que la única prueba que se remite para acreditar el primero de ellos es la denuncia que el candidato actor presentó ante la Comisión de Quejas de Denuncias del Instituto Electoral Local, la cual únicamente constituye una declaración unilateral de hechos que, al no estar advinculada con otras probanzas, es inviable concederle el valor probatorio alguno. Para acreditar la supuesta difusión del voto del presidente electo, únicamente se insertó una imagen, se insertó una imagen en el escrito de demanda, de lo que se sigue que, al solo contar con una fotografía para confirmar tal extremo, esta por sí sola es insuficiente para tal objetivo, puesto que, atendiendo a su naturaleza de prueba técnica, dada la relativa facilidad con la que puede ser modificada o alterada, es imprescindible adminicularla con otra probanza que la robustezca, lo que en este caso no acontece. De igual forma, se propone declarar infundado el motivo de disenso relacionado con el rebase de tope de gastos de campaña del presidente municipal electo, toda vez que el dictamen consolidado y la resolución de los informes de campaña del proceso electoral remitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se desprende que el entonces candidato no rebasó dicha barrera legal. Por lo anterior, se propone confirmar los resultados, así como la declaración de validez de la elección impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Muchas gracias. Magistrado, magistrada en funciones, están a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. De no haber intervenciones, le pido al encargado del despacho de la Secretaría tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de todos los proyectos. Muchas gracias, magistrado. Magistrada en funciones Lisbeth Jessica Gallardo Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES/112/2021, se resuelve. Segundo, no se acredita la existencia de las violaciones a la normativa electoral consistentes en actos anticipados de campaña atribuidos a la denunciada. En el recurso de inconformidad de la elección de diputados de mayoría relativa, identificado con la clave RIN/DMR/4/07/2021, se resuelve. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría correspondiente a la elección de diputados locales correspondiente al distrito electoral de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. En los recursos de inconformidad en la elección de ayuntamientos identificados con las claves RIN/EA/08
diagonal 2021, y acumulados RIN EA, diagonal 41, diagonal 2021, y RIN, diagonal EA, diagonal 42, diagonal 2021 se resuelve. Primero se acumulan los expedientes RIN, diagonal EA 41, 2021, y RIN EA 42, 2021 al diverso RIN, diagonal EA, diagonal 08, diagonal 2021. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría correspondiente a la elección de concejalías al ayuntamiento de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 12:39, se da por concluida la misma. Que tengan ustedes muy buena tarde.